Uno de los católicos sencillos y valientes que más admiro en los Estados Unidos se llama Bill Donahue, ¿no? Él es ya bastante mayor. Si mis cálculos no me fallan, el Bill debe pasar los 90 años, pero está completamente lúcido, absolutamente brillante. Y es más, acaba de escribir un libro que se llama el cristianismo en la mira. Y Bill ha escrito muchísimos libros, pero probablemente su obra más importante, cuando era un abogado católico, ¿no? Muy convencido, muy dedicado, pero era un abogado en Nueva York, era un abogado exitoso, le lleva muy bien. No era una persona particularmente militantemente cristiana. Ya de relativamente mayor, no era joven, le pidió a una persona que ya le quedaba poco tiempo de vida, le dijo: Bill, tú que eres mi amigo y yo conociéndote, tú eres un católico norteamericano de sangre irlandesa peleona, ¿te animarías a ser el presidente de esta asociación que acabo de crear, que se llama The Catholic League, ¿no? La Liga Católica? Y como saben ustedes, para esa época, ¿no? Estamos acá hablando de los 70, finales de los 70, para esa época no había organización de minoría que no tuviera una liga, ¿no? Una liga de defensa del el judaísmo, una liga de defensa de la comunidad hispana, de los afroamericanos. A pesar de la época, el movimiento homosexual también se había asociado en ligas, y había ligas de todo para defenderse, y cuya acción era ver cualquier forma de agresión alrededor, en los medios de comunicación, en las expresiones públicas, en conatos de pasar algunas leyes, en formas de discriminación en el gobierno, etc. Y esto los llevaba inmediatamente a publicar un comunicado, y si tenían recursos suficientes, hacer que ese comunicado se pagara y apareciera en los grandes periódicos norteamericanos, que en la época pre-internet eran pues la forma más importante de hacer llegar un mensaje. Y en una época en que estamos hablando del control total del periodismo, de la publicidad, y en consecuencia pues poner una de estas notas costaba una fortuna. Entonces Bill lo pensó y aceptó, y desde entonces nunca ha habido una organización de defensa de los derechos de los católicos más combativa que la Catholic League. Con el paso del tiempo han ido surgiendo otras organizaciones que tienen una aproximación distinta, por ejemplo Catholic Voices, que tiene más bien la política, ¿no? Voces católicas de acercarse, dialogar, interactuar, hacerse entender. The Catholic Association en los Estados Unidos, informando básicamente, y muchas organizaciones de este tipo, locales o regionales o nacionales, ¿no? Pero ninguna como la Catholic League. Cuando la Catholic League tiene la ocasión de buscarse un pleito, se lo busca, ¿no? Y moviliza congresistas católicos, políticos católicos, autoridades católicas, mete juicios allí donde ve discriminaciones contra los católicos, publica, levanta dinero suficiente y publica grandes comunicados en los medios de prensa, utiliza mucho más ahora las redes sociales, pero básicamente está en el frente de la batalla. Entonces, no me hubiera imaginado que a estas alturas
el Bill Donahue, que ha sido un gran guerrero a favor de la Iglesia Católica, haya decidido escribir este libro que se llama El cristianismo en la mira, ¿no? Y donde básicamente él propone que el desprecio de las élites, el que controlan el poder económico, el poder político, que controlan el mundo financiero, el mundo de las ideas, el mundo de la creación de contenidos, etcétera, tienen un odio visceral al catolicismo y a la Iglesia Católica. Y yo rápidamente conecté el libro, incluso antes de comenzar a leerlo, con una anécdota que siempre me ha venido a la cabeza, ¿no? No es una, sino son numerosas. Y estoy seguro que muchos de los que me escuchan y me escuchan desde hace tiempo se sienten identificados. ¿Se han dado cuenta cuán difícil es decir en medio del mundo, ahí donde estemos, en la escuela, en la universidad, especialmente si estamos en una carrera competitiva, en el mundo del trabajo, en el mundo de la política, en el mundo científico, de la influencia cultural, del arte, del teatro, de lo que sea, lo difícil que es decir yo soy católico? ¿Por qué es eso? Y claro, Bill Donahue va a decirlo, y no sin razón, en parte porque los católicos somos cobardes y tenemos miedo de decir eso. Pero la razón más inmediata probablemente sea la conciencia de que nos va a ir mal si lo decimos. Si revelamos que somos personas de fe, vamos a ser puestos de lado, es posible que nuestra carrera se vea afectada, es posible que nuestra reputación se vea afectada y que en el mejor de los casos seamos blancos de bromas, de chistes de mal gusto, de críticas, etcétera, ¿no? Cuando no de vulgaridades. ¿Cuántas personas recuerdo yo cuando estaba en la universidad o cuando estaba en la Asociación de Prensa Extranjera, en las reuniones, sabiendo que yo era católico, les encantaba contar chistes y bromas blasfemas delante de mi presencia. Y estoy seguro que muchas veces esperaban que yo llegara para poder contar el chiste. Yo no les daba el gusto. Si la broma era corta, vulgar, lo único que decía es, oye, qué malo el chiste, qué malo. No sé si el chiste es pésimo o si tú eres pésimo contando chistes. Claro, la respuesta era, oye, pero no te enojes, ¿por qué te molestas? ¿No? Y resulta que el enojado era yo. Y la razón por la cual nosotros tenemos esa reticencia y encontramos esa reticencia y que, digamos, la nueva generación de católicos están tratando, apoyo profundamente esta nueva actitud. Y no me llamo nueva generación porque de nueva generación no tengo nada, ¿no? Pero apoyo a esa nueva generación en decir, perdamos el miedo de decir yo soy católico. Encontremos la alegría de decir yo soy católico, encontremos el orgullo en el buen sentido, no en el sentido del pecado capital, sino en el sentido de la alegría, del gozo y de la transparencia de poder decirlo. Y uno de los argumentos de Donahue es que dice, mira, para controlar el mundo, tú necesitas dominar las palancas del poder, del placer o del tener. Y estos son básicamente pecados mortales para los católicos. Y es consecuencia, en los católicos, especialmente los que se toman en serio su fe, los que son practicantes, vas a encontrar resistencia en no solamente dejarse comprar o manipular por estas palancas, sino en participar en esquemas, en programas, en complots, en ideas, etcétera, que impliquen aceptarlas. Donahue recoge muchos testimonios
de grandes personajes, de grandes familias millonarias que han estado involucradas en las grandes cumbres del poder en el mundo, ¿no? Quejarse justamente de la idiotez de estos católicos que tienen estos escrúpulos despreciables. Lo recuerda no solamente como una cuestión reciente, sino como algo que ha acontecido a lo largo de la historia. Recuerda, por ejemplo, como Voltaire, ¿no? ese repulsivo anticatólico que es celebrado como una de las grandes lumbreras intelectuales francesas, detestaba la fe, detestaba el catolicismo, y solamente cuando estaba en riesgo de muerte daba de gritos y suplicaba: tráiganme un sacerdote, etc. Y cuando se recuperaba volvía a decir: olvídense de sacerdotes, que son unos manipuladores, unos enfermos, corruptos, etc. Entonces pasaba realmente de estados que es difícil no creer que eran estados de posesión demoníaca. Y recuerda cómo cuando sus amigos en una de estas grandes cenas y comilonas que armaba en su castillo comenzaban a deplorar y denigrar y hablar mal de la Iglesia Católica y de la fe, etc. En un determinado momento, cuando se retiran los sirvientes, Voltaire les dice: oye, miren, cuando pasemos a tomar los tragos y a fumar, ahí demos rienda suelta a todo lo que pensamos del catolicismo, pero por favor no lo hagan delante de mi servidumbre, no lo hagan. Y cuando le preguntaron: oye, pero ¿por qué? Si ellos trabajan para ti, deberían ser los primeros en ser iluminados por ti. Porque la única garantía de que yo tengo de que son honestos y no me roban es porque son personas de fe. Entonces, hasta ese punto están dispuestos a aceptar, digamos, un católico, si es que es conveniente desde ese punto de vista material. Y una de las cosas más interesantes que señala Donahue es cómo este odio no es solamente un odio así teórico, filosófico, ¿no? Tiene componentes demoníacos, está conectados al demonio. Él, digamos, se toma el cuidado de recordar a varios autores, poetas especialmente, Henri Jain, por ejemplo, hablando de poetas europeos, o por ejemplo de John Milton, ¿no? Que es el autor de El Paraíso Perdido, y es una colección de poemas. Y en él John Milton hace decirle al demonio, con enorme furia, cuando grita, desesperado porque sabe que no tiene más futuro que el que él ha escogido para sí, y dice: prefiero reinar en el infierno que servir en el cielo. Y prefiero reinar en el infierno que servir en el cielo. Pero ¿vas a reinar sobre qué? Y cuando sirves en el cielo, ¿vas a servir a quién? Entonces, miren, hermanos, existen dentro de todos estos esfuerzos, digamos, de ser cada vez más explícitos en que soy católico, especialmente entre los jóvenes, tendencias muy buenas, ¿no? Pero tengamos cuidado con aquellas tendencias que tratan de presentarnos que somos tan, entre comillas, normales, tan igual que los demás, que en realidad no deberíamos ser signo de contradicción. Nadie debería odiarnos. Si nos odias, no, Henry Jain, si nos odias, John Milton, es por una equivocación, es un malentendido. No, hermanos, no es un malentendido. Nos odian porque saben lo que somos, no porque no saben.
Y en consecuencia, en ese esfuerzo valiente y alegre y caritativo de mostrar al mundo la belleza de la fe, no cometamos el error de tratar de presentarla aceptable a los ojos de quienes nunca lo serán. Que tengas un buen día.